Vale, sin agobio ninguno. Ahí está. Importante, lo más, la marcha atrás. Entonces, por este agujerito de aquí, tú puedes empujarlo hacia allá. Hacia acá, lo puedes hacer por aquí, con una varilla larga o una brida, o por este lado por el selector. Porque ahí va este tornillo, que es el único que es distinto a todo, tiene una puntita ahí para que precisamente entre aquí. Que en este caso no va a entrar. Otra opción, pues coge un destornillador muy finito, me voy a atravesar aquí y lo giras. Cuando veas el agujerito, metes el dedo, lo aguantas y pones esto. Importante, aquí no lleva ningún tipo de junta. Entonces yo lo que suelo hacer es un poquito de formador de junta y lo pongo aquí por fuera, un poquito. Y ahora sí pongo mi tornillito aquí. Si esto no entra así, que lo puedas enroscar con la mano, es muy probable que no esté donde tiene que estar. ¿Vale? Bueno, vamos a meterle un poquito de caña a esto. Ya la marcha atrás no se te va a mover de ahí. ¿Y ahora qué toca? Pues para que posiciones todas las horquillas vas a poner todo esto. Acuérdate que esto también lleva una tórica o un O-ring aquí. ¿De acuerdo? Vamos. Pues esto es ver dónde está el agujero, lo pones, no te va a coincidir, pero lo puedes levantar un poco la horquilla por aquí. Levantas la horquilla, ahí está, en su sitio. Ya tienes una. Son los 4 tornillitos dorados que son iguales. Pones aquí. La de abajo. Las 4 son iguales, ¿vale? Pues te fijas también, levantas y ahí está. Y haces lo mismo por el otro lado. De este lado, como ya tienes la horquilla levantada, pues ya no tienes problema. Pones una y la otra y ya está. Pones sus 2 tornillitos también, aprietas sus tornillos. Entonces, puesto todo, pues aprietas ahí y aprietas ahí. ¿Que tú quieres mandarle de trabarrosca? Ponle trabarrosca y vas más seguro. Por lo general, al enroscar en aluminio, no suele moverse. Y ahora vamos a ponerle tornillos alrededor para que esto no se nos mueva. Porque si no, cuando le demos la vuelta, obviamente que se va a abrir. ¿Lleva trabarrosca estos tornillos? No, no es necesario que a esto le pongas trabarrosca. Esto con su par de aprietes bien dadito, no tienes problema ninguno. Pues pones toda la tornillería que va por aquí para poder girar la caja y poner las 4 tuercas del primario. Y ahora sí, herramienta eléctrica. Bueno, vamos a apretar esto. Bueno, importante, siempre que tengas algo que tenga muchos tornillos, pues no vayas así, porque entonces va a bajar así. Trata de ir de manera cruzada para que baje de manera uniforme. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a poner los tornillos de dentro, los de la 13. Ya va pesando una barbaridad. Lo primero, poner estas tuerquitas aquí. Acuérdate que este retén se lo acabamos de poner nuevo. Retén, estopera, sello. ¿Sabes por qué en Venezuela le dicen estopera al retenedor de aceite? Dicen que porque en Estados Unidos se llama stop oil ring. Entonces, stop oil ring, stop oil ring, stop oil ring, stop oil ring, estopera. Y se quedó estopera. Coméntame cómo le llaman en tu país al retenedor de aceite o estopera o retén. Bueno, estos tornillos de aquí de la tulipa, así se me olvida por estar con el rollo de la estopera. Trabarrosca, ¿vale? También. ¿Por qué? Porque estos tornillos no suelen salirse, enroscan en aluminio, pero yo he visto casos en que se han salido. Y si esto se sale aquí, recordemos que aquí va todo el mecanismo de embrague, horquilla, volante, pues la podemos liar, vamos. Insisto. Esto es un tutorial didáctico, porque cuando nosotros hacemos trabajos de este tipo aquí en el taller, por lo general, siempre, todos los talleres hoy en día tenemos mucha prisa. Entonces yo no puedo ir explicando cada cosa, reparando la caja de un cliente. Cogemos esto para hacer el tutorial. Ponemos la tornillería de este lado y apretamos. Bien, y esto tiene que girar en punto muerto, ¿lo ves? Ahora volvemos a girar porque aquí ya no hay más nada que armar para armar la 5ª marcha. Bueno, esto ya va pesando una barbaridad, así que cuidado con la espalda. Los retenedores yo te recomiendo que los montes de último, porque como vas a seguir manipulando la caja para que no se vayan a maltratar. Vamos a armar la 5ª. ¿Ves el formador de junta cómo queda? Aquí le pasé la mano. Queda bonitico, una cosa bien. Aquí va el selector. Aquí va la tapa del selector y por este lado entra el selector. Vamos a armar la 5ª. No se ve muy bien ahí, pues vamos a poner la cámara de otra manera. Pues aquí tenemos el rodamiento que estaba buscando antes, que va aquí. Y aquí tenemos este piñón que va, este surco de aquí va hacia abajo. Ahí, porque ahí va esto con esto, que no se lo voy a poner todavía, ya verás por qué.
porque luego seguramente esto vamos a tener que levantarlo un poco. Voy a ponerle un poquito de prelú aquí a esto para que no me dé problemas luego al armarlo, al ponerlo y sacarlo. Ok, bien. Bueno, viene una parte muy, pero que muy bonita, que es que ahora viene el cono este, que entra aquí. Perfecto, acopla con la quinta, que le vamos a poner también un poquito de Preloop. Ojo, no confundir Preloop con antifricción. Esto es un lubricante de alta adherencia. Ok, y ahora vendría todo esto, pero esto está desarmado y es lo que os quería explicar. Mira qué maravilla de la ingeniería esto. Bueno, esto lleva estos muelles aquí. Estos muelles de aquí que no deja de ser un aro Vulgaris silvestre, ¿vale? Yo lo pongo, si te fijas, este piñón tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cortes. Yo lo pongo, unos cortes son anchos y otros son más chiquititos. Yo lo pongo en uno de los chiquititos y ahora os explico por qué. Y lo pego del todo abajo lo que pueda. Por el otro lado lleva otro que está ahí. Lo pongo también que no me vaya a coincidir con este de arriba, las puntas, ¿vale? Esto va así. Entonces, ahora lleva estas trabitas que están aquí, que esta parte larga va hacia abajo en el piñón. Es decir, si el piñón va así, pues esto va hacia la parte de abajo. Espero que la cámara no se me desenfoque. Y esas muescas que tiene ahí, el aro o los dos aros tienen que quedar en medio de ella. Entonces se pone uno, tiene un espacio grande y uno pequeño. Va en el pequeño. Entonces va aquí, ¿vale? El otro va aquí y el otro va pues aquí. Y ahora viene el aro. El aro lleva una posición. Esta parte de los dientes es distinta a esta. Entonces, esta parte de los dientes es la que va a acoplar con el otro piñón. Es decir, que va así. Entonces esto hay que meterlo por aquí. Y después, aquí adentro, hay uno de los dientes que es distinto al resto. Y tiene tres que tienen como una muesca. Entonces, esa muesca sí es la que tú vas a poner aquí. Se está acabando la pila de la cámara, cambio la pila y vengo. Tienes el piñón de la quinta. Vamos a hacerlo aquí porque en el aire se me complica. Pones tu cono. La ranura grande es donde va el sincrónico. La ranura pequeña es donde tú vas a poner esto con la chapita hacia abajo. Y vas a quitar el aro de arriba. ¿Para qué? Para que esto se pueda hundir un poco así y pueda entrar el aro que va por arriba. Entonces, pones las tres. 1, 2 y 3. Te puedes ayudar con un poco de grasa para que no se te muevan, para que la dejes ahí, para que no pase eso, por ejemplo. Otro truco, pues coges el cono y haces 3 marquitas aquí en amarillo para que sepas dónde va. Y esto no te frustres si a la primera no te sale, porque esto requiere de paciencia, de experiencia. También tenía un hermano, yo estuve en un colegio de curas, que decía, repetita mater sapientia. La repetición es la madre de la sabiduría. Nada, se desarmó el muelle de aquí. Nada, no me va a dejar. Empezamos de cero. Ponemos este y este. Está el muelle, el aro, ok. Y vamos aquí. Venga, va. Vamos a hacerlo empujando los 3 hacia adentro. Ahí está. ¿Lo ven? Y ahora este ponemos aquí y lo pasamos por dentro de los hierritos. Y ahí tenemos ya la quinta armada. ¿Vale? Verificamos que esté todo en su sitio. Aquí está nuestro sincro. Perfecto. Y montamos aquí. Bien. Y ahora nos vamos a la caja. Ok, estamos en la caja. Recuerda que aquí hay un rodamiento. Prelúa esto y montamos
nuestro rodamiento aquí, perdón, nuestra piñonería de quinta, que coincida aquí. Y esto nos tiene que bajar. Importante que no se nos salga el sincrónico del sitio que lleva. ¿Lo puedes bajar con el tornillo? Si es tu gusto, yo no lo recomiendo. Yo prefiero coger un martillito de goma e irlo bajando. Se movió la esta. ¡Ey! Se movió. Ok. Esto se nos desarmó aquí. Bueno, lo hemos vuelto a armar aquí. Importante que este piñón quede a faz con el eje. Y ahora ponemos el muellito de arriba. Acuérdate siempre dónde iba una punta para que no te coinciden las dos. En este caso iba aquí en esta. Entonces montamos aquí. Ahí está. Y ahora sí. Ponemos esto aquí. ¿Que tú tienes otra manera de armarla? Perfecto, pues me lo dejas en los comentarios cómo armarla. ¿Vale? Sin ningún problema. Esto va aquí, tal que así. Y ahí tenemos quinta. Ahí está. Vamos a bajarlo. Vamos a ponerle su prelú. Sí, señor. Para que suba y baje sin problema. Si hay alguna parte que no hayas entendido, que no te convenza, que lo que sea, pues en los comentarios. Ahí está, mucho mejor. El loopcito por abajo también. Bien, la quinta tenemos esta pieza. Esto lo vas a levantar. Este tetón de aquí tiene que coincidir aquí, por este lado. Vamos a ver cómo le doy la vuelta. Esta quinta lleva regulación. Tampoco una cosa del otro mundo, pero si la marca, mejor. Entonces, esto, horquilla de la quinta. Esto lo pones aquí. Esto lo pones aquí. No lo apretes. Importante que no se te vaya a ir ahora el tornillo por ahí para abajo porque ahí sí la liamos, ¿eh? Que puede pasar perfectamente. Ok. Esto tiene que quedar derechito. Y lo que digo, que llega a regulación porque esto se puede subir o bajar. Pues lo dejamos donde lo sacamos, que se ve siempre, se ve una marca ahí. Bien, ¿y ahora qué viene? Pues la horquilla de la quinta. Bueno, esto se levanta aquí. Esto lo pones así. Lo pasas por aquí. Haces así. Y lo pones aquí. Y aquí, en estos dos pivotes, va este tornillo aquí y este tornillo aquí. Todo esto con trabarrosca, si quieres, y ya tenemos nuestra quinta armada. Me quedan estos 4 tornillos y estos 5 tornillos que son la tapa de la quinta. Y este tornillo que no sé dónde va. Vamos a ver quién se acuerda dónde iba este tornillo. Me lo dejas en los comentarios. Que no lo he hecho adrede, ¿eh? Se me quedó por fuera. Al igual falta por ahí ponérselo en algún lado. No lo sé. Aquí acabo de ver este. Bueno, la tapa de la quinta, esto va aquí, se ensanchó bastante con el ultrasonido. No lleva silicona ni nada de eso, ¿vale? Esto va aquí así, tal que así, y esto se pone aquí. Recomendación, pues como últimamente están pasando cosas extrañas, coges un rotulador y marcas todas tus cositas donde las dejaste. Montas tu tapa de la quinta, pones su tornillería. Y una vez puesta su tornillería, y ya tú has cambiado este retenedor, pues tú coges tu acople con el cono este de bronce nuevo, pones aquí, con cuidadito porque aquí va el retén, le dices a alguien que te ayude para que te baje esto aquí, para atornillar este señor que está aquí, que es un hexagonal 6, porque ahí no te va a enroscar nunca en la vida. Tienes que bajarlo y entonces ya lo enroscas con un hexagonal 6. Lo haces por los dos lados. Ok. Bueno, este selector que se nos desarmó, lo vas a pasar por aquí. Lo metes aquí. Y ahí trancas con la parte de arriba. Por el otro lado pones la tapa y voilà. ¿Qué pasa? Que como dije al inicio del vídeo, pues esto lleva esta muesca y lleva esta. Entonces tú lo tienes que ir poniendo, vas girando a que atraviese todas las horquillas. Porque esto lo que va a hacer es que
Aquí tienes una horquilla, aquí otra y aquí otra. Entonces tú metes esto, giras, levantas esa horquilla, que son las que van aquí y aquí. Cuando esto gira y levanta una de las horquillas, pues el aro que está aquí hace clac hacia abajo o clac hacia arriba, según cómo lo estés moviendo, y entra una marcha u otra. Bueno, yo creo que para no alargar más esto, para hacer un tutorial de más o menos un básico, cómo armar la caja de cambio, pues ya estamos más que suficiente, ¿no? Voy a ver si puedo hacer un detalle ahora de lo que es el selector para que veas cómo entra. Ahí tenemos la cajita. Te recuerdo que esta caja está rota. Antes que me digan, esa caja suena feo. Sí, porque está rota. Vamos a organizar esto y conclusión. Ok, bueno, cositas varias. Primero, esto no lo hice adrede, es verdad. Me sobró un tornillo. Creo que es el tornillo que va en la quinta. Cuando antes de abrir la carcasa, ¿te recuerdas que en el video anterior dije que aquí hay un tornillo que está escondido? ¿Qué tal? Creo que importante, aquí adentro hay un tornillo escondido. ¿Qué tal? Creo que era ese. Vale. Pues mira, esto es lo que pasa, por eso hay que armar las cajas de cambio con tranquilidad, tranquilito, relajado. No puedes estar haciendo 1000 cosas a la vez y armar una caja de cambio. Me queda pena lo del selector, no poderlo hacer. Voy a tratar de echarlo a camino, a ver si maestro Carlos me ayuda, y si lo echo a camino, pues montamos el selector. Ahora os hago un detalle de cómo entra el selector. Cosas varias con esta caja, o bueno, con casi todas las cajas de Volkswagen. Las cajas de Volkswagen sufren mucho aquí en la zona de la quinta, ¿verdad? Porque se quedan sin lubricación. Muchas veces cuando cambias el aceite, drenas todo el aceite, y cuando lo drenas, lo que haces es que lo tiras a la basura, no lo recoges con un recipiente, no lo recuperas para saber cuántos litros tenía el aceite. Tú llegas y sacas el aceite, lo tiras y ya está. Y luego, para hacer el llenado del aceite, lo que sueles hacer normalmente, lo que sueles hacer tú, yo y todo el mundo, lo que solemos hacer todos es que cogemos nuestro surtidor de aceite, el que sea, ponemos el pico aquí, vamos echando y ya cuando sale el aceite por aquí, pues ya está llena la caja. Vale, no es así. No es así del todo, antes que salgan a ponerme a caer de un burro. Mi recomendación es que le pongas aceite hasta que chorree por aquí, tapes, como vas a tener el vehículo levantado, lo pongas a girar en el elevador. Estamos hablando de un elevador, no estamos hablando que está con un gato en el suelo, en un elevador completamente horizontal. Lo levantas, pones todas las marchas, pones a girar la caja, luego sacas el tapón y compruebas que esté a nivel. Porque muchas veces cuando tú drenas el aceite, lo drenas por aquí. Y cuando lo drenas por aquí abajo, esto sí que está bien abajo y se vacía todo el aceite. Pero para pasar aquí a la zona de la quinta, tú lo echas por aquí y por aquí no pasa la zona de la quinta. Tiene que generar movimiento la caja para que pueda lubricarse del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le cambias el aceite, que se cambia cada 60.000 kilómetros, llueve, truena, relampaguee, cajas manuales, automáticas, secuenciales, DSG, Triptronic, CVT, automáticas, robotizadas, todas cada 60.000 kilómetros. Cuando tú cambias el aceite, pues lo dejas hasta que rebose por aquí y la caja se queda trabajando con menos aceite del que debería. Mi consejo en estas cajas, cuando las repares, cuando las reconstruyes, ya que la tienes aquí y está seca, ¿cuánto dice? Lleva 2,3 litros. Pues antes de poner el selector, le echas por aquí los 2,3 litros, obviamente pones el tapón, 2,3 litros, y la caja no te va a perder por ningún lado. ¿Cómo se comprueba que la caja esté bien? Giras aquí, no debe sonar como esta, debe sonar un sonido limpio de rodamiento, pero no esos croc, 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 croc. Limpio. Y luego tú coges tu selector que va a ir aquí y pones primera y giras, segunda, levantas, tercera, cuarta, quinta, marcha atrás, track. Bien, entran todas las marchas, no se tranca, sigue girando por todos lados. Perfecto, montamos en el vehículo. Las empresas especializadas en caja de cambio pues tienen unos acoples que los ponen aquí y ponen la caja a girar y van cambiando las marchas. Una maravilla. Bueno, nos queda de tarea hacerlo del selector. ¿Qué decir de las cajas de cambio? Se rompen todas. No se rompen nada más las que Volkswagen, aunque las de Volkswagen, una serie de Volkswagen, la verdad es que dieron muchísimos problemas. La que lleva el rodillo doble aquí, que es la que lleva mi coche, que ya la he reparado. Pero ahora mismo están cayendo también las del grupo PSA, las de Berlingo, de las nuevas, están cayendo con las quintas. La quinta marcha se estropea. En algunos casos, tú sacas la tapa de la quinta sin desmontar la caja de cambio y puedes reparar aquí. Si el problema lo tienes en aro, sincrónico, tal, puedes reparar. Si el problema, o si se ha roto algo aquí y se ha ido adentro de la caja, tienes que desmontar la caja y abrirla. O si el problema es el eje como tal, el eje de mando, pues tienes que también desmontar la caja y abrirla. Nos quedan más tutoriales por hacer de caja de cambio. Tenemos por ahí una caja precisamente del grupo PSA, que vamos a hacer un tutorial también. Y me va quedando otro tutorial, que es el último que voy a hacer de cajas, posiblemente, salvo que entre algo así muy interesante, donde vamos a reconstruir la caja completa. Vamos a desarmar la
piñonería entera. Vamos a analizar todos los piñones, todos los sincrónicos, todos los rodamientos, todos los ejes. Vamos a mostrar al detalle cómo identificar cuando un piñón está defectuoso, cuando un aro está defectuoso, cuando un cono está defectuoso. Insisto, yo no soy especialista en cajas de cambio. Si quieres un canal espectacular de cajas de cambio, antes se llamaba G-Box, Pasión por los Cambios, el señor Miguel Ángel, todos mis respetos a esa gente que son unos cracks con cajas de cambio de todo tipo. Ahora creo que se llama Todo Cajas o algo así. Si quieres aprender una barbaridad de cajas, esa gente. Bueno, no me enrosco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, detalle del selector. ¿Ves cómo es el selector? ¿Ves todas las horquillas ahí? Vale, pues eso que ves ahí, pues esto que está aquí, esto tiene que pasar por ese agujero de allí, y a medida que vas seleccionando cada uno, hacia allá o hacia acá, pues va desplazando las velocidades, los conos, track, vale, a través del selector que va aquí. Lo dejamos pendiente.